¿Qué tal? Esta alabanza me gusta mucho. Tu amor es como un fuego, ¿no? Está muy padre, hay muchas cosas que dice, ¿no? Seguiré tu llamado. Entonces, esta parte a mí me llama la atención porque ¿cómo sigues el llamado de Dios? O sea, ¿cómo te habla? ¿No? Hemos estado platicando en las últimas semanas lo que realmente es tener una relación. Entonces, déjenme a ver, bueno, si me falla, por ahí andan los otros micrófonos, ¿verdad? Bueno, si falla y me pasan uno. Bueno, pues vamos a ver este estudio y fíjense, déjenme ponerlo por aquí. Primero, digo, ya que hay unas caras nuevas, algunos que han venido, quisiera un poquito hacer, vámonos conociéndonos, ponía. Me gustaría saber si estudias o trabajas, dónde, y eso es algo que más o menos. ¿Tú estudias o trabajas? ¿Estudias? ¿Dónde? Ok, ya tercero de secundaria. Muy bien. ¿Y Crista ya en la prepa? Eso. Bueno, Gaby, es, también. Deira, ¿estudias o trabajas? ¿Dónde trabajas, Deira? Ajá. Estiva, ¿qué hacen? Ok, ok. Naves industriales y plazas comerciales. Y, a ver, Eugenia, ¿en dónde trabajas? Ok, arquitecta. ¿Y Mauricio? Ok, ¿qué estudiaste? Finanzas. Ah, muy bien. Ahí va nuestra contadora. Bueno, casi, está estudiando contabilidad, ¿verdad? Todavía no trabaja. Muy bien. Y acá el ingeniero, trabajas. ¿En dónde? Edutex. Muy bien. Ingeniero mecatrónico. ¿Y el licenciado? André. Ok. Bueno, más o menos vamos dándonos cuenta, unos estudian, otros trabajan. Ahora, además de tu escuela y de tu trabajo, ¿en qué ocupas tu tiempo? Más o menos, si me gustaría ahí, ¿en qué ocupas tu tiempo? Por ejemplo, David, ¿en qué ocupas tu tiempo más o menos? Estudiando. Pero fuera de tu escuela o tu trabajo, ¿qué otra cosa haces? ¿O te gusta hacer? Escuchar música. ¿Tienes algo que te apasione? Así, ¿no? Por ahí me ponen a ver si que no están, como que no está censando el. Ok. ¿Tienes algo que te apasione? Ya no. Antes, box. Ok. Muy bien. ¿Y Saúl? ¿Tienes en qué ocupas tu tiempo? Fuera del trabajo. Ok, ok, muy bien. Y, Saúl llegó a básicas de Necaxa. caray, super pro. Muy bien, muy bien. Perfecto, Saúl. Ahora, de estos temas, a ver de los de atrás, ¿en qué dedican su tiempo aparte de la escuela? Los tres están en la escuela, ¿no? ¿Juegas fútbol americano con quién? Ok. ¿Cuántos días entrenas? 5 y a veces 6. Ahora, ¿te informas al respecto de tu pasión? ¿Cómo?
Ok, ok. Es acá ya más pro igual que Saúl, ¿no? Te ponían también a ver jugadas y todo este tema en las básicas. Bueno, y Fer, ¿en qué ocupas tu tiempo aparte de la escuela? Al gimnasio. ¿Y qué tan caro es esto que te gusta hacer? ¿Con quién compartes esto que te gusta? ¿Con quién? Sí, o sea, ¿qué tan caro sale el gym? Lo pagas con tu hermano. Ok, pero tenemos que ver esta parte. eh, Hay algunos que a lo mejor su hobby son los videojuegos. Hay algunos que tienen otros entretenimientos. Aquí me salieron muy deportistas de mi lado derecho y muy estudiantes también. Si le pregunto aquí a los ingenieros biomédicos, se la van a pasar estudiando, seguramente. Pero pero hay otras personas que les gusta, además del deporte, a algunos les gusta la moda y se la pasan viendo videos o ahora sí el Instagram viendo cosas de moda, ¿no? Y obviamente cuesta una lana, ¿no? Otros les gustan otro tipo de cosas. Decíamos videojuegos, decíamos, hubo un tiempo que a Daniel invertía mucho en Funkos o cómo se llaman estos, ¿no? Entonces decías, hijo, pues, ¿para qué tanta lana ahí? ¿No? Entonces, viene este tema, si le dan a la siguiente, ¿sí están grabando? Muy bien. Ok, ahí está. ¿Qué cosas, dice, las cosas y personas con las que te relacionas son las que influyen en tu forma de pensar y en cómo actúas? O sea, tú te empiezas a llevar con un grupo y están influyendo en tu forma de pensar. Si te juntas con los del fútbol americano, pues te van a estar influenciando y te van a decir, ya viste tal jugador, el nuevo quarterback de tal equipo, y empiezas a estar volteando a ver esas cosas. Si tú estás también metido, por ejemplo, en el trabajo o en las finanzas, empiezan a influirte en este tipo de cosas. Y hay una parte que me llama mucho la atención y es esta, dice Proverbios 23, 7 y 8, porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es. Dice, continúa, dice, come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Obviamente tenemos que ver qué hay en el corazón del hombre. Igual sucede con nosotros. Realmente de lo que te has dejado influir en eso está. Algunos nos apasionan a unas cosas, a otros otras cosas. A unos les gustan, por ejemplo, el tema de negocios, probablemente los financieros, algunos otros dependiendo su trabajo, a otros les gusta el deporte, pero de eso es de lo que empiezan a hablar. Este proverbio habla de cuidado con algunas personas, porque dice, ojo en lo que están, y te van a decir, come y bebe, te van a decir eso. Y también te van a decir, vamos, muchas otras cosas, pero dice, mas su corazón no está contigo. O sea, realmente no está interesado en ti, sino está interesado en otras cosas. Y hay veces que están más interesados en lo demás y no en la persona que al final, y esto aquí sucede que es, ándale, toma y bebe, ¿no? Y al final dice, vas a terminar bien, o sea, vomitando esa parte. ¿Y qué sucede? Que perderás tus suaves palabras. ¿Qué quiere decir eso? A veces tú también empiezas por querer pertenecer a un grupo y ser aceptado, empiezas a tratar de hablar de lo mismo. Sí, yo también sé de este jugador, o sí, yo también sé de estos videojuegos, o sí, yo también sé de este tipo de hobbies que tú puedas tener. Entonces, pero al final son cosas vacías. Pero tenemos que ver esa parte en las personas que te rodeas. Y viene este otro punto. ¿Cómo piensan
dice, ¿cómo piensas y qué ideas metes en tu cabeza? ¿Cómo piensas y qué ideas metes en tu cabeza? ¿Qué es las cosas que estás metiendo en tu cabeza? Incluso hay personas que meten cosas súper deprimentes, ¿no? O sea, que están metiendo desde su cabeza hasta la opción de, vamos a decir, el suicidio incluso, de hacerse daño. Tenemos que ver, o sea, qué es lo que nos estamos metiendo y quiénes son las personas que están a tu alrededor. ¿Quién te está influyendo? Tenemos que entender algo, tu mente, y eso es lo que me gustaría que piensen ahorita, tu mente es la puerta de entrada a tus afectos y a lo que amas y a lo que anhelas. Tu mente es la puerta de entrada a tus anhelos, a tus afectos y a lo que tú amas. O sea, lo que tú estás metiendo en tu cabeza, eso es lo que realmente vas a hacer. Tú puedes ser una chava de valor, una chava valiosa, puedes ser un cuate valioso o alguien que esté totalmente vacío, metido de diferentes, con diferentes ideas. Entonces, tenemos que ver, y hemos estado tocando este tema, ¿realmente una vida espiritual? Porque estamos reunidos aquí con esa idea de tener una vida espiritual. Lo decimos de tener una relación espiritual, ¿no? Y tenemos que entender algo. Este punto para mí es bien importante. Hemos tocado, esta es nuestra tercera reunión que estamos tocando este tema. ¿Realmente tengo una vida espiritual? Fíjense, hace 2 semanas tocamos estos puntos. Satanás metió ideas en la cabeza del ser humano, ¿recuerdan? Tocamos ese tema y decir, con que Dios te ha dicho, le dijo a la mujer, ¿no? Que no puedes hacer nada, que no puedes comer nada. O sea, empiezan a meterte ideas. Satanás empezó a meter ideas en la cabeza del ser humano. Y por otro lado, vemos que libre y voluntariamente el ser humano decidió ignorar a Dios. Porque Dios le había dicho que si conocía lo malo, iba a morir. Y él no le quiso hacer caso a Dios. Por eso él experimentó lo malo. Y eso llevó a la humanidad a morir física y espiritualmente. Eso es lo que estuvimos viendo. Y tenemos que entender algo, que es imposible tener una vida espiritual cuando estás muerto. O sea, si tú no tienes realmente, dice la palabra que cuando no haces lo correcto, cuando tú ignoras a Dios, estás muerto. Estás muerto espiritualmente. Entonces no podemos tener una doble vida. Tú no puedes decir que tienes una vida espiritual y estás haciendo cosas que no son correctas. Y es por eso que era la pregunta, o es la pregunta que nos hemos estado haciendo. Y viene 2 Tesalonicenses 1:9, nos dice, ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quiénes? Los que decidieron ignorar a Dios. Como decíamos, no es que Dios los mande al infierno. No, ellos en libertad decidieron no tener una relación con Dios. El tema es de que si tú quieres tener una relación con Dios, Dios te da la oportunidad de tener una relación eterna con Él. Pero si tú decides no tener una relación con Dios, también respeta eso y lo malo es que también es una eternidad separado de Él. Pero esa es tu decisión. Y vendría, ahora sí, hace una semana tocábamos este punto. ¿Qué tipo de relación tienes con Dios? Hablábamos, ustedes mismos explicaron el tema de cómo es tener una buena relación con las personas.
con un buen amigo, con tu mejor amigo. Y tocamos algunos puntos. Estos 3 puntos los tocamos. Y dice, algunas de estas 3 tipos de relaciones tú tienes con Dios. La primera es que es aquella persona que no conoces y te gustaría conocer. Siendo bien neta, personalmente no la conoces. A lo mejor la conoces porque tu papá te ha hablado, tu mamá te ha hablado, porque ves que tu papá o tu mamá ora, o porque ibas a un grupo, pero realmente no conoces cómo es Dios. Decíamos, oye, si te pregunto cómo es Dios, a lo mejor vas a cascabelear porque no tienes una relación personal. O quizás sí, quizás seas como el caso 2, que dice, es mi mejor amigo. Y Jesús ha estado así, me ha ayudado así, y me habla de esta forma, y lo encuentro, le pido yo esto, y me contesta, y me da. O sea, a lo mejor, gracias a Dios, sí tienes una relación con Dios, y eso implicaría que tienes una vida espiritual. Vamos a entrar un poco a detalle ahí. O a lo mejor eres como esas personas que dice, no me interesa. Es una persona que sé que existe, pero no me interesa en lo más mínimo relacionarme con Dios. Cualquiera de esos 3. Y dice Ezequiel 18:32, yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán, afirma el Señor y Dios. O sea, Dios no quiere que ninguno se pierda. Y entonces, ese es el amor de Dios. Así que, entendiendo esta parte, también un punto importante que vimos la semana anterior, voy a tratar de ir entrando y espero que también no ahorita, en los siguientes estudios, poder ir profundizando en cómo es Dios, para que si tú has restablecido tu relación con Él, puedas no solo explicar cómo es Dios, sino lo puedas conocer, lo puedas disfrutar. Así como la alabanza que veíamos y cantábamos hace un rato, ¿no? Que puedas decir, es que su amor es como un fuego, ¿no? Que late en mi interior. Mi único anhelo es estar con mi amigo, ¿no? Estar con esa persona. ¿Realmente ese es tu único anhelo? O sea, esa persona que escribió esta alabanza que cantábamos, qué padre tener esa relación. Y es esa parte, o sea, hay algunos aquí que pronto se casarán, ¿no? Entonces, qué padre, ¿no? Qué padre tener ese tema de verse, ¿no? O sea, oye, mi único anhelo es estar con la persona que amo, porque la conozco, porque lo conozco, porque me siento protegida con él. Entonces, es esa parte que igual sucede en el amor de Dios. Ahora, veíamos este tema que les decía que vamos a ir profundizando y vimos que Dios está formado por 3 personas. Hoy también en la reunión de la mañana que tenemos ahí con alguna de las chicas, platicábamos esto, pero explicábamos que en la Biblia, en este libro, nos habla de 3 personas, nos habla que Dios son 3 personas. Nos habla que es el Padre, nos habla de Jesús y nos habla del Espíritu de Dios. Son 3 personas. Y la palabra nos dice así, que por ejemplo en el Nuevo Testamento, cuando dice Mateo, dice, y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Quién dijo esto? El Padre. Incluso les podría decir algo, el Hijo, los hijos reflejan a la familia. Tenemos que ver esa parte. O sea, nosotros, cuando tú ves a alguien como actúa,
realmente se debe a una cultura que viene de la familia. Desgraciadamente hay personas que no, vamos a decir, que no dan una buena imagen de los padres, ¿no? Pero hay algo. Pero en este caso tenemos el ejemplo del hijo, tenemos a Jesús. Pero la parte padre es cuando dice Dios, o sea, dice el padre, estoy muy contento con mi hijo. Él lo está presentando. Y es ahí donde Jesús es un ejemplo de lo que manda el Padre, de lo que, vamos, del orden de los mandamientos. Por eso también Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es un ejemplo. El Padre, ¿no? Obviamente es quien nos da el orden, los mandamientos, las promesas. Él es el que provee. Pero Jesús es el Hijo que ejemplifica. Pero también decía Dios, Jesús decía, y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. En Juan 14. Y este consolador dice más adelante en el versículo 26, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que ha dicho. Entonces está hablando de tres personas, pero la parte importante es que el amor de Dios se vio manifestado cuando dio a su Hijo para morir por ti, como un ejemplo del amor que tiene. Él se entrega, Dios mismo se entrega como ejemplo a través de Jesús. Pero vamos a hablar hoy un poquito de cómo habla Dios. O sea, cómo te habla esa persona que dices y que quieres tener una relación con Él. Insisto, este tema espero que vaya quedando claro. Miren, en el Antiguo Testamento, hoy lo platicábamos también, vamos a ir profundizando, pero la Biblia decimos que aquí podemos conocer a Dios. Y en el Antiguo Testamento, ¿de quién es de quien más habla? ¿De qué? En el Antiguo Testamento, vamos a decir, de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿de quién habla más? Del Padre. Nos dice cómo es, nos habla de los mandamientos, cómo hay que tener la relación con Él, qué le agrada, qué no le agrada. Principalmente, claro que también en el Antiguo Testamento te anuncia que va a mandar al Mesías, que es Jesús, y también hay lugares en donde te habla del Espíritu, pero vamos a decir que ahí el protagonista es el Padre. ¿En dónde puedes conocer cómo es Jesús? ¿Cómo es Él? En los Evangelios, en el Nuevo Testamento. El actor principal es Jesús. ¿Quieres conocer cómo es? Lee el Nuevo Testamento, el Evangelio principalmente. ¿Y dónde puedes conocer al Espíritu Santo? En las cartas, ¿no? En el libro de Hechos, que Vale compartió conmigo hace como 1 año y medio, 2. Entonces, ¿qué pasa? Ese triángulo en la Biblia se va moviendo, en donde el principal es uno, y después es otro, y después es otro, y entonces tú vas a poder ir conociendo cómo es Dios. Eso es cuando tú estás interesado en tener una relación con Dios. Pero Él dice que va a mandar al Espíritu de Dios. Ahorita, quien está presente es el Espíritu. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros alabamos, cuando nosotros oramos, el que te hizo venir hoy fue el Espíritu. Fue el que puso en tu corazón esa parte. No es una coincidencia que hoy estés aquí. El que hizo que vinieras es el Espíritu.
Y con el Espíritu habitando en nuestro interior, la amistad con Dios ha estado disponible. De veras, en las proporciones que no te imaginas. Es tremendo, porque Él anhela pasar tiempo contigo con la intención de ser tu amigo. Él anhela pasar tiempo, por eso es que viene, te hizo venir. Él quería verse contigo hoy aquí. Era una cita, pero a veces nosotros no nos damos cuenta. Y es esa parte que la Biblia nos enseña, la forma como es el Espíritu. Si le dan por ahí, ahí está. La Biblia nos enseña mucho sobre la forma de ser el Espíritu. Y fíjense, primer punto, el Espíritu habla. Eso tenemos que tener bien claro. La pregunta es, ¿tú lo has escuchado? Él te quiere hablar. Miren, personalmente yo no he escuchado, o sea, no he tenido así de que, wow, me habló, ¿no? Pero sí, si quieres pásamelo, mejor. Personalmente no me ha tocado. Este es el 2. Bueno, ahí está. Gracias. Personalmente no me ha tocado, pero dice, fíjense, dice esto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quién te guió? A estudiar lo que estudiaste? ¿Le pediste dirección a Dios para tener, vamos a decir, para hacer una cierta actividad? Porque dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu habla. Y como les decía, personalmente no me ha tocado escucharlo, pero sí sé que me habla. Sí me ha hablado. ¿Quieren saber cómo? Ahorita lo vamos a ver. Pero otro punto importante también, el Espíritu tiene emociones. Es algo que habíamos visto también. Siente dolor, tristeza. Dice en Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fueron sellados para el día de la redención. Así como tú te entristeces, Él también. Así cuando te dejan plantado, también Él. Y estamos hablando del Espíritu de Dios, porque es una persona. Alguien que mandó Jesús y mandó el Padre. Y el Espíritu de Dios es nuestro ayudador, intercede y ora por nosotros. Leíamos esta parte la vez pasada en Romanos 8, 26 y 27. Asimismo, en nuestra debilidad, o sea, cuando tú estás débil, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, aquí está hablando el Padre, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, cuando intercede por Vivi, Dios ya sabe qué es lo que necesita Vivi. Ya sé por qué viene el Espíritu. Pero Él es el que intercede. Y dice, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? Dice, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Dios, yo quiero formar, hoy lo platicábamos, hoy yo quiero, Dios, ayúdame, ayuda a Vivi porque yo sé que tú quieres hacer de ella una mujer sabia para el día de mañana para su esposo. Y le va a dar sabiduría. Pero tenemos que estar bien conscientes, oye, yo quiero esto para, no sé, el Jerry, para Saúl, o sea, porque
Él sabe lo que quiere el Padre y empieza a ver esa interacción del Espíritu con Él, pero porque tú tienes un contacto con Dios. Entonces, vamos entendiendo que Dios habla. Ya vamos entendiendo un poquito cómo está esa relación entre ellos, pero también Dios te habla a ti. Y Dios te habla a ti a través de la Biblia. Ya lo decíamos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se menciona como las Escrituras, como la ley, los profetas, salmos, los escritos. O sea, se habla mucho acerca de la palabra. Recordar que se fue escribiendo a lo largo de la historia. Hay historias, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, Jesús no se refería a la Biblia. Cuando decían, ¿acaso no dicen en las Escrituras esto? Él se refería al Antiguo Testamento. Para él eran las Escrituras. Ahora, él compartía del Padre. Y por el otro lado, por ejemplo, los evangelios también forman parte de la Biblia, Hechos, las cartas y el Apocalipsis. Entonces, por lo tanto, la Biblia, todas las Escrituras, dice, toda la Escritura, fíjense, aquí es Pablo. Pablo le está escribiendo a Timoteo, pero apenas estaba escribiendo la carta de Timoteo. O sea, la Biblia no estaba completa. Y aquí Pablo le está diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿A qué se refiere? Al Antiguo Testamento, porque todavía no se había terminado de escribir la Biblia. Pero Dios sí está dando una enseñanza, porque dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿De quién habla el Antiguo Testamento? Principalmente del Padre, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que instruye, el que enseña, el que reprende, el que habla de lo que es justo, de lo que es correcto? Pues el papá. Dice, a fin de que el siervo de Dios esté siendo bien competente para todo lo que haga. Si quieres ser competente como estudiante, como mujer, ¿no? Sigue los mandamientos, sigue los principios de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en Romanos 10, Pablo, que todavía se estaba apenas escribiendo el Nuevo Testamento, dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír el Evangelio, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es decir, ¿qué estaba anunciando Pablo? Que Jesús era el Mesías prometido. Era una buena noticia, el Mesías que estamos esperando ya está aquí. Dios habla a través de la palabra, habla a través de la Biblia, de diferentes formas, y ahí lo vamos a ir conociendo. Ahora, hay otra forma que habla, a través de las personas, es decir, a través de su iglesia, a través de este grupo que somos el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes? Maestros, predicadores, pastores, los papás creyentes que forman ese grupo. A través de las personas es que Dios habla. Dice, todos los creyentes, hablando de Hechos, y aquí ya empieza a hablar el Espíritu Santo, dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión buena onda, como la de aquí, ¿sí? Y a participar en las comidas, como las de aquí, ¿no? Pero dice, y entre ellas también la cena del Señor, que ocasionalmente la hemos hecho con algunos de los discípulos. Dice, y también a la oración. Hablaremos más adelante de la oración. Otra forma que habla Dios es a través de las circunstancias. O sea, te pueden hablar a través de las personas, primero veíamos eso. Así que acércate, yo sé que algunos se están reuniendo ya, que le dijeron, oye, ¿me puedo reunir contigo a que me expliques más la palabra? Perfecto, maravilloso, así es, porque aprendemos y crecemos en el cuerpo de Cristo, pero también en las circunstancias.
¿A quiénes les habló a través de las circunstancias? A Jonás, a través de un pez y todo este tema. Oye, a David en una cueva, a José. A David le habló en una cueva, ¿recuerdan cuando lo andaban persiguiendo? O sea, entre las circunstancias, Señor, ¿qué está pasando? O a José en un pozo, ¿no? Cuando lo venden los hermanos y lo iban a matar. Señor, ¿qué está pasando? O sea, a Job en la enfermedad. O sea, Dios te puede estar hablando a través de las circunstancias. Yo no sé qué estés pasando, pero probablemente Dios te está diciendo algo. Dios a veces habla de una forma que dices, caray, tremendamente. Yo les puedo decir que a lo largo, antes de convertirme, yo sí tuve como 2 o 3 llamados del Señor diciendo, ya párale. En donde estuve mal. O sea, volteé un carro, bien borracho, ¿no? 2 veces. Uno lo choqué, así levesón, pero otro sí, tras. Gracias a Dios no pasó a más. Iba con un amigo. El otro ni cuenta se dio, ya venía bien dormido. Pero fueron así de temas que a lo largo del tiempo fui diciendo, wow, Dios, sí me estabas hablando. Yo tomé la decisión de seguir a Cristo a los 26 años. Hace como 5. No es cierto. Entonces, Dios habla a través de las circunstancias y dice Job 42:5, decíamos que a Job le habló a través de la enfermedad y de varias circunstancias, perdió a su familia, muchas cosas, pero este versículo de Job 42:5 es bien fuerte porque era alguien que sí tenía un buen corazón para con Dios. Pero ya al final del libro casi dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. O sea, llegó a tener esa relación personal. ¿Tú has visto a Dios? ¿Has visto cómo actúa? A lo mejor todavía no. Hay otra forma. Dios nos habla también a través de la creación o de cualquier forma que Él decida. Él es todopoderoso, Él puede hablar como quiera. Habló a través de la zarza ardiente, un arbusto ahí en el desierto hacia Monclova, no hacia Monclova, pero así todo seco, y le habló a Moisés a través de una zarza ardiente. Le habló al faraón y a través de las plagas. Habló abriendo los cielos, en tormentas, ¿no? En terremotos, atrasando el tiempo, en sequías, a través de los ángeles. O sea, Dios puede hablar hasta a través de una burra, literal, de la burra de Balaam. Lean la Biblia, está padre. Entonces, vean esa parte. Dios puede hablarte como sea. El tema es, fíjense, hasta de la creación en una forma muy padre. Dice el Salmo 19:1 y 2, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Pero tenemos que ver cómo nuevamente los cielos cuentan, el firmamento anuncia, los días emiten palabra. O sea, cuando tú empiezas a tener una relación, una vida espiritual, empiezas a percibir cosas. Y a veces estás en el cerro, a los que les gusta ir al hiking o algo, y dices, oh, Dios me mostró algo. Wow, Dios, cuánto me amas, qué padre. ¿Sabes qué? Sí te está hablando. Sí es el Espíritu el que te está hablando. Ahora, por lo tanto, Dios habla por medio del Espíritu. Hoy Dios te puede hablar. Ya no está presente el Hijo. Claro, tenemos la Biblia para aprender con su ejemplo cómo actuaba. El Padre nos dejó escrito los mandamientos. Pero ¿quién está hoy aquí? El Espíritu de Dios. Ese Consolador
que dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ya para que no esté yo, estar en mi lugar, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que ha dicho. ¿Cómo te va a enseñar? ¿Cómo te enseña un maestro? Pues hablando. Así que la pregunta sería, y yo creo que muchos ahorita se están preguntando, y se los digo ¿por qué? Porque yo me lo llegué a preguntar. Incluso después de años, de yo haber tomado una decisión, y después de años llegué a preguntarme ¿por qué no escucho o entiendo o distingo la voz de Dios? Y a lo mejor a ti te está pasando. ¿Y saben qué? Probablemente es porque estamos demasiado ocupados, porque estamos distraídos, estamos oyendo a otras cosas, o estamos impacientes. O sea, no, ya, chido, ya leí, ya me voy. O sea, y estamos tras, y no leemos. Más bien, no le escuchamos. Dice Isaías 55, 2 y la primera parte del versículo 3. Dice, ¿por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Eso le decía yo al Daniel con sus funcos. ¿No? Entonces, ¿en qué estás invirtiendo? Hay dos recursos que Dios te da: tiempo y dinero. ¿En qué lo estás gastando? Tu tiempo y tu dinero. Pero dice el Señor, escúchenme bien y coman y aliméntense de lo que es bueno y deleítense con la mejor comida. Dice, inclinen su oído y vengan a mí y escuchen y vivirán. ¿Qué te está diciendo? Escúchenme, sí les voy a hablar, sí les voy a hablar. Y es ahí donde me ayudan dándole a la siguiente, por favor. Dice, porque a lo mejor no escuchas porque no te acercas a platicar con él. Ni un mensajito de WhatsApp. Entonces, ¿cómo quieres que te conteste? ¿A alguien lo han dejado en visto? Bueno, ¿y a Dios ustedes lo han dejado en visto? Es una persona, te está mandando mensajes, pero Él te quiere hablar. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Mándame un WhatsApp y te voy a contestar. Mándame un mensajito y de inmediato te voy a responder. Y es esa parte padre que está el Señor dándonos la oportunidad. Y además te va a mostrar cosas grandes y maravillosas que tú todavía no conoces. A lo mejor te va a ir mostrando los planes de bendición que tiene para tu vida. Quizás no lo escuchas o no entiendes o no distingues su voz porque no estás viviendo bien. Y una de las formas, como les decía, es en que estás gastando tu tiempo, en que estás invirtiendo tus recursos. Dice Juan 9:31, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los que tienen temor de Dios y hacen su voluntad. Entonces hay veces que, oye, no te está escuchando, no te responde, pues a lo mejor revisa. Quizás no lo escuchas porque en realidad nunca has arreglado cuentas con Dios, porque no tienes una vida espiritual, porque ni tampoco una relación con Él. A lo mejor sí tienes una religión, y vaya que hay expertos en la religión que después nos damos cuenta que estaban vacíos, porque era pura religión. Expertos. Se sabían todos los versículos, les decían, los que más se saben la Biblia son los que mejor se justifican de sus actos malos.
Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Y a dónde te va a guiar el Espíritu de Dios? A que actúes igual que Jesús, haciendo a lo que el Padre le agrada. Y entonces Dios va a decir, bien, esta es mi hija amada. Con ella estoy bien contento. Este es mi hijo amado. Está chambeando bien padre. Su jefe y yo estamos bien contentos con él. Decíamos eso, la otra vez escuchaba a Daniel que estaba compartiendo a su grupo del jueves. Estaba yo cenando y estaba ahí gritando, no es cierto. Por favor, entiendan. No, pero les estaba diciendo algo que me gustó mucho. Nada va a hablar mejor de ti que tu trabajo. Nada va a hablar mejor de cómo estás espiritualmente que tu trabajo. Tú no puedes ir a hablar de Dios si estás del nabo en la escuela. Tú no puedes ir a hablar de Dios y a decirle, no, es que Dios es bien bueno y tengo una relación con Él y todo. Me llevo del nabo con mi mamá, ¿verdad? Pero con Dios me llevo bien. No, no es cierto. Soy bien flojote, llego tarde a la escuela, no entrego los trabajos, no cumplo en el trabajo. O sea, no necesitas a veces hablar de Dios para que vean a Dios a través de lo que haces, a través de tus acciones. Y es por eso que Jesús no quiere que ninguno se pierda. Quiere rescatarte de la forma como estás viviendo. Y por eso ese versículo que también lo tenemos allá por la cafetera. Dice Romanos 12:2, y no se adapten a las costumbres de este mundo, sino sean transformados, cámbiense el chip, por favor, por medio de la renovación de su mente. Dice que para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero necesitamos, cambiar nuestra forma de pensar. ¿Qué nos estamos metiendo en la cabeza? ¿Quién está influyendo en tu vida? Ahora, esto no significa que, me voy a volver monje y voy a estar con puros monjes y monjas y leyendo la Biblia no. Con tus hechos, con tus actos, con tu vida. Y te vas a reunir con personas que piensan igual que tú. Pero sobre todo, te vas a reunir con Dios. Ahora, yo no sé si tú tengas una relación con Dios. Yo vi hace 2 semanas que muchos levantaron la mano. Y por algo, hoy estás aquí. Y como decíamos, el Espíritu anhela tener una relación contigo. Por algo veniste. Y si no lo has hecho, me gusta mucho este pasaje de Ezequiel, para ir terminando, de Ezequiel 36, 23 al 28. Fíjense lo que dice. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre todas las naciones, el mismo que ustedes han profanado también junto con ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, afirma el Señor y Dios. Dice el 24 en adelante, los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos, los haré regresar a su propia tierra, los rociaré con agua pura y quedaré purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón. Les voy a dar un nuevo corazón, es lo que dice el Señor. Dice, e infundiré un espíritu nuevo entre ustedes. Y quitaré, fíjense que ahí dice un espíritu con minúscula. Cuando la palabra habla de minúsculas, no es el Espíritu de Dios. Cuando pone espíritu con mayúscula, sí es el Espíritu de Dios. Está diciendo que te va a cambiar tu corazón
y el espíritu con el cual haces las cosas es tu propio espíritu. Y dice, infundiré un espíritu nuevo entre ustedes. Dice, quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y dice aquí, infundiré mi espíritu, y ahí sí está hablando de a quien va a entrar en tu corazón, de quien va a entrar es el Espíritu de Dios. Dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis principios y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Vivirán en la tierra que di a sus antepasados, dice, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta promesa se la da Ezequiel en el Antiguo Testamento, como 600 años antes de que viniera Jesús. Más o menos, 500. Pero en 5 siglos, vamos a decir, en donde Dios le estaba diciendo a Ezequiel, diles esto a mi pueblo. ¿Y qué pasaron 5 siglos después? Vino Jesús. Y esto es por eso que decimos, Dios no quiere que ninguno se pierda. Quiere rescatarte de la forma como estás viviendo. Y esa es la razón por la que estás aquí. Dice Isaías, también otro profeta de esa época. Dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Dios quiere rescatarte. Hay veces que tú estás yéndote ahora sí para el otro lado, como Adán, como Lot, que agarró y fue haciendo sus tierras rumbo a Sodoma. Y les dijo, hey, para allá no es. No pruebes. Ese mugrero trae fentanilo. Te vas a quedar bien atascado ahí. Ay, todo mundo se echa un churro. Pero por el otro lado te van a decir, hey, tranquilo. Dios quiere rescatarte de la forma como estás viviendo. Hoy el Espíritu te está hablando. Te trajo aquí. Quiso hacer un date contigo aquí hoy. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo, y no se adapten a las costumbres de este mundo, sino que seas transformado por medio de la renovación de tu forma de pensar, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, para que tú mismo compruebes qué es lo que Dios quiere para ti. Dice que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Eso es lo que Dios quiere. Hoy el Espíritu te está hablando. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que Él te ama y que desea tener una relación contigo. Jesús, antes de morir, el tiempo, esos 3 años en el ministerio, cuando estuvo ya anunciando que Él iba a padecer por ti para pagar tus cosas secretas, esas cosas que Dios y tú sabes, Él sabía que estabas cargado, que traías temas, quizás rencor en tu casa, te habían lastimado. Y por eso en Mateo 11:28 al 30 decía, vengan a mí los que estén cansados y estén agobiados, y yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Qué quiere decir? Hagámoslo juntos. Vamos a caminar juntos
y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y vas a encontrar descanso para tu alma. Dice Jesús que porque caminar al lado de Él, porque llevar el yugo de Él juntos es fácil y es ligero y es ligera su carga. Caminar solo está del nabo. Y muchos te van a decir come y bebe y todo, y al final vas a terminar tú solo vomitando. Andar solo está del nabo. Y Dios te dice, vengan a mí. Jesús quiere rescatarte. En Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando tú todavía seguías pecando, Cristo, Jesús, murió por nosotros. Él quiere rescatarte. El Espíritu te habla, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Yo no sé si tú ya arreglaste cuentas con Dios, pero si no lo has hecho, hoy te trajo a ti, en especial, en específico, a decirte, no andes solo, yo pago por ti. Ya sé que la regaste, yo lo sé todo. He estado en todo lugar, desde el principio de los tiempos. He estado en todo momento, en los difíciles. Cuando la pasaste mal, yo estaba ahí. Él lo conoce. Estamos en medio de un mundo roto, en medio de gente mala, pero Él está ahí. Dice que cuando somos débiles, Él viene a ayudarte. ¿Quieres que te ayude? Pídele a Dios que entre a tu vida. Cierren los ojos, vamos a orar. Y ahí donde estás, Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Y ahí en tu corazón. Y ahí levanta tú tu mano con tus ojos cerrados y tú dile, Señor, aquí estoy. Perdóname. He hecho muchas cosas malas y tú lo sabes. Perdóname, Señor. Te pido que entres en mi corazón. Quiero tener una relación contigo. Quiero que me guíes, me enseñes. Hoy te estoy escuchando. Sé que es tu Espíritu el que hoy me está hablando. Por primera vez estoy haciéndote caso y estoy aceptando esta propuesta de amor, este intercambio que dices que si yo te doy mis pecados, tu Hijo los paga en la cruz por mí. Cuán grande amor tienes por mí, Señor. Entra en mi vida, te abro las puertas de mi corazón. Te pido que renueves mi forma de pensar, que tú influyas en mis pensamientos. Y de ahora en adelante te pido que me enseñes a caminar de tu mano. Y sí quiero conocer, Dios, cuál es la buena voluntad que tienes para mi vida. Creo que tú quieres darme cosas buenas y perfectas. Y de ahora en adelante reconoceré delante de todos que tengo una relación contigo, porque tú estás conmigo y te he dicho que sí. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la promesa, les daré un corazón nuevo. E infundiré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis principios y obedezcan y pongan en práctica mis preceptos.
de ahora en adelante ya no vas a estar solo. Ve haciéndole caso. Si te pide Él, y hoy no te lo va a pedir literalmente, pero sí a través de tu mente, porque vas a renovar tu forma de pensar, y a lo mejor ahora sí, como el Dani, vas a dejar de comprar Funkos y de gastarte en cosas que no tienen ninguna razón. A lo mejor vas a dejar de hacer cosas ocultas que hacías. A lo mejor vas a dejar la pornografía. A lo mejor vas a dejar de criticar a tus compañeros. No sé qué te vaya a decir Dios, pero sé que es bueno para ti, porque esa es la voluntad de Dios. Realmente una vida espiritual. ¿Quién el día de hoy está seguro de que ha empezado a tener una vida espiritual? No una religión, sino realmente una relación con Dios. Yo sí. Bueno, escúchalo, te va a hablar. Y acuérdate de ese tiempo, te va a hablar. A través de la palabra, a través de nosotros que estamos aquí. Pero también te va a hablar a través de la oración. Eso lo platicaremos más adelante. Dios quiere hablarte. No hagas un monólogo en tu oración. Y Señor, y quiero esto, y pido por esto, pido bla, 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 bla. Dios también, cuando estés orando, por eso hay varios tipos de oración. Yo nada más los dejo con esto. Ahorita hicimos una oración en donde confirmamos y le dijimos que sí a Dios. Pero quieres que Él te hable cuando ores. Quédate un ratito callado. Quédate un ratito callada ahí, en tu recámara. Platícale, sí, pero dale ese espacio calladito. Y te apuesto algo. Dios te va a hablar. Que Dios te bendiga.